DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Buen mediodía, ¿cómo estamos? Ahí cerrando el mes, ¿no? ¿Qué dice don Pablo? ¿Qué dice don Guido? ¿Cómo andamos? Hoy es el último día ¿Qué del tal? mes. Hoy es el último día del mes. Hoy es el último día del 31 de mes. agosto. Justo el 31 me dejó de a pie, decía Discépolo. Justo el 31 me dejó de a pie. El tipo estaba enamorado. Y quien lo quería se fue. Bueno, pero cuando se va el mes, viene el mes. Y en cuestiones cotidianas, las obligaciones de cada uno y cada una, en una Argentina a contramano, se hace un poquito complicado. Sobre todo cuando tenés compromisos inalterables. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien. Hay mucha gente escondida Ajá. en la política. Claro. ¿No? Claro, escondida no, guardados. A ver, voy a usar una palabra. ¿El escondimiento estratégico? Me gusta como título. Compro. Yo que Sí, vivo... con poca... Hay gente que no está... Y no digo que no van a un programa de televisión, porque parece que si no estás en esto... No. Digo desde el accionar de la política. Yo sé que hay gestión, presidencias, gobernaciones, municipios, cada uno está gestionando. Tiene que comprar 20 baldosas, dice el intendente Pirulo. Bien, ¿me lo firma, intendente? Claro. ¿Tenemos la plata? Mire que tiene que poner el adicional. ¿Qué adicional? Hoy salió en el boletín oficial. El bono De de 60.000. De 60.000. Pero digo, gestión hay. Digo, desde presidencia hasta el intendente, pero no hay visibilidad mediática. Estamos en un mundo tan mediático. Es cierto que ganó Boca y todas esas cosas. Ayer hizo casi 30 puntos el partido. La necesidad de oxígeno, pues no solamente vieron lo de Boca y lo de Racing. La necesidad de oxígeno que tenemos todos y todas, un poco de recreo. Claro. Aunque sea el querido fútbol. Estamos hasta acá de quienes... Sí, pero se ha ido transformando el Boca Racing en un clásico importante. No, hablo del fútbol recreo, también, del ¿no? deporte, Sí. digo, estamos agobiados Sí. por una inflación que nos mutila todos los esfuerzos que hacemos todo el tiempo. Ujú. Más allá Sí, de claro. querer proteger a nuestros queridos seres más cerca o más lejos. Entonces, un poco de recreo, hablamos de otra cosa, qué sé yo. Cada uno tendrá su simpatía, su éxito y su frustración, pero el recreo no está mal. No, para nada. No está mal, todo lo contrario. Sería más lindo, ¿no? Sería más lindo. La vida es bárbara. La vida es bárbara. Allá que te la hacen un poquito difícil. Un poquito. Pero compañeritos, hablando de cosas que tienen que pasar en este espacio, en la Cámara de Diputados, hoy estaba previsto, lo venimos hablando ayer contigo, y con el resto de los compañeros, pero ayer hicimos la previa de la comisión, entre otras cosas, de discapacidad, pero a mitad de camino se levantó eso. Sí. ¿Qué sé yo? Iban a tener una reunión, ¿te acordás? Nos comentó el diputado claro. Finocchiaro de Sí, ayer Juntos estuvimos a por el Finocchiaro Cambio a acá. la tarde Sí. y seguramente ¿Por qué eso se levantó? Cada uno tiene que son hacer cosas que suelen suceder cuando no hay garantizado quórum, ¿no? Citan una Y comisión. digo, son temas que ayer lo hablábamos y lo seguiremos hablando, son temas, además de la sensible humanamente. Ocuparte que alguien que tiene capacidades diferentes tenga acceso a una cosa, a la otra, y que la sociedad confíe en la Cámara de Diputados que te puedan dar derechos, es bárbaro. Ahí no creo que esté la mezquindad, comillas, políticas. No. Al contrario. Además, dentro de lo que es el movimiento, que es bastante escaso de la Cámara de Diputados en este año complicado y con tanta falta de acuerdos entre oficialismo y oposición para sesionar, para reunirse, tan partido, la Comisión de Discapacidad, como otras comisiones, es una de las que más ha funcionado. Sí, ¿no? tal cual. Sí, tal cual. Por La eso, preside Di Giacomo. Sí, No sé si tendrá claro. que ver, ¿no? Que es uno de los bloques Sí. Bueno, pero además son temas federales, que son más, intermedios. sí, además es más generales, Bueno, más claro. transversales.
Si pensamos, no sé, asuntos constitucionales, que es una de las comisiones claves, ¿cuántas veces se ha reunido? Claro. Bueno, a ver, vamos a ver qué nos dice... asuntos constitucionales para habilitar la intervención al celular de Gerardo Milman. Claro. Tal cual. Tiene que hacerlo Y la nada Cámara, más. pero después creo que fue la única reunión. Vamos al encuentro de Gonzalo. ¿Qué les parece? Bárbaro. Vamos, Gonzalito, por favor. Pasos perdidos. Hola Horacio, muy Hola, buen querido. día para Buen vos, día. para Guido, para Buena los mañana. compañeros allí en piso. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Buena mañana. Buena mañana para vos también. Antes que empiece, Muchas compañero. gracias. Antes que empiece, compañero. Diga. Contale a aquellos Sí, que ven señor, por primera diga. vez Diputado TV y ven el espacio de Pasos Perdidos, con un medio giro, vos sabés también de qué se trata, esa bandera que tenés a tu espalda, a qué pertenece, incluso ahí hay una placa, contale a nuestra gente. No es solamente la bandera argentina. Contale de Exacto. qué se trata. No es solamente la bandera argentina, sino que es una bandera que tiene una importancia muy importante, muy simbólica, porque es una bandera que se trajo directamente de las Islas Malvinas. Esto es parte no solamente del decorado, sino de la historia que representa nuestro símbolo patrio, pero que además también representan nuestros derechos, la lucha de aquellas personas que lamentablemente tuvieron que ir a ese enfrentamiento abrupto y que se ha recuperado desde estas islas y se ha traído aquí al Congreso para exponerla, para demostrar un poco más el significado patrio. Así que la verdad que es un placer que esté aquí, bien estirada, con un estado de la tela que tal vez es la que se requiere para entender que es un símbolo histórico. Horacio, a ver si me explico, no es de esas banderas que lucen extraordinarias, sino que más bien es la tela del tiempo, la tela de la recuperación, la tela de una bandera que ha traído desde las Islas Malvinas, que se ha recuperado y que se expone aquí. Me parece que es extraordinario no solamente tenerla de fondo, sino que también se entienda el mensaje de por qué está aquí en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Legislativo. Muy bueno, muy bueno todo lo que dijiste. Me encantó. Sí. Me encantó, más allá de noticiarnos e informarnos. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias. Bueno, Sí. decime, ¿qué estaba previsto por y favor. en qué estás? Contame. Bueno, te cuento. En principio vamos a suponer que yo tengo un anotador en mi mano, ¿no? En mi mano derecha. Sí. Voy a tomar una lapicera y les voy a decir que empecemos a anotar con la lapicera que para el próximo martes 6 de septiembre, a partir de las 15, a partir de las 3 de la tarde, tenemos ya la confirmación de una nueva reunión de Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica que preside el diputado Facundo Manes, el diputado radical, quien ya ha organizado, ya ha convocado en 3 ocasiones, pero de manera informativa, inclusive con el ministro de Ciencia, Daniel Filmus, que ha estado presente, que ha no solamente escuchado, debatido, respondido preguntas por parte de los legisladores que componen esta Cámara, sino que además habló de la importancia de aprobar este Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2030. Así que tengamos en cuenta este número. Es un plan, un proceso de aquí a un largo, pero no tan largo al mismo tiempo plazo, para que la Argentina pueda ir incorporando herramientas año tras año, porque el texto de este proyecto, de este plan, lo que dice es que todos los años se tiene que hacer una actualización, es decir, que se tienen que seguir sumando herramientas. Horacio, sabemos que hay 2 temas puntuales que hoy corren no solamente por la Argentina, sino por el mundo. Uno es la seguridad plena de nuestros datos personales, un tema que también ha tenido su participación, ha tenido su protagonismo aquí en la Cámara, y también tenemos que hablar, lamentablemente, ¿no?, de la inteligencia artificial y sobre todo del control de la misma, pero que además también se tiene que hablar de todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, con los avances tecnológicos sobre todas las cosas, para ver de qué manera se puede aprovechar en el buen término de la palabra, ¿no?, para nuestro país. Por eso, con estos 10 puntos que se marcan dentro del proyecto, la idea que tiene el oficialismo es aprobarlo para llevarlo a una próxima sesión especial. Esto estaba dentro de un paquete, entendemos, imaginario, no el paquete, lógicamente, de propuestas que el oficialismo quería aprobar, en conjunto, por ejemplo, con licencias parentales y también con lo que tiene que ver con este régimen de la promoción del gas natural licuado, que todavía no tiene dictamen. Pero bueno, esto ya lo anotamos con lapicera. Martes próximo es el 6 de septiembre, a partir de las 15, Ciencia, Tecnología e Innovación. Después, con un lápiz, por las dudas, porque todavía no está confirmado, pero entendemos que así va a ser,
martes 12 se va a reunir la Comisión de Juicio Político, así como ya lo han anunciado, solamente falta la confirmación. Y también debajo, con un lápiz, anotamos miércoles 13, posible sesión especial, Horacio. Así está el anotador hoy en cuanto a la agenda legislativa, pensando en los próximos días y en las próximas semanas. Bueno, querido amigo, muchísimas gracias. Estaremos atentos. Mientras estabas desarrollando, mira, le digo a todos, qué sé yo. Ayer hice un programa especial que va a salir la semana que viene sobre China, con Néstor Restivo, que es un colega a quien respeto y quiero hace muchos años. Y es uno de los hombres que más sabe, al menos mediáticamente, de China. Y estaba pensando en esto que estabas diciendo, de un plan estratégico para el 2030. Sí. China, que tiene 5.000 años, con todas las idas y vueltas políticas. Siempre, sobre todo en los últimos, qué sé yo, 50, 60, 70 años, armaron planes estratégicos que lo van cumpliendo. Porque en el medio hay responsabilidades donde hay millones de seres humanos que no solamente traccionan, sino que distribuyen. Y después vamos a las, sin hacer pie en ningún tipo de las ideologías, pero pensar estratégicamente, como lo pensamos nosotros, en función de cuando nos sentamos con nuestros hijos Claro. o con nuestros menores. No es solamente el hoy por hoy. No solamente, ¿qué te gustaría hacer cuando sea grande? No, pensar estratégicamente. La Argentina hace mucho tiempo que está empantanada sin ir a ningún lado. Te lo digo como un hombre que ha puesto, como todos los compañeros y compañeras, lo mejor de cada uno. Y sentimos, sin caer en responsabilidades, por supuesto que las dictaduras tuvieron mucho que ver, porque abrieron el surco a dictaduras con planes que venían de otros lados. Pero no es un tema menor pensar en una historia estratégica para adelante, en función de las generaciones que vienen. Gracias, chau. Sí, totalmente, Horacio. Sobre todo totalmente. si tenés, Comparto, y por eso que también tenés el se le litio, ha que tenés el dado- petróleo, sí. que tenés esto, que lo otro. ¿Qué vas a ponerlo todo en un cargamento y se termina y se lo van a llevar? Tenemos que hacer trabajos conjuntos con aquel a quien se lo vendemos, cómo lo producimos, cómo lo tecnificamos. Todo. Y Me todo parece. eso, Perdón, y Horacio. todo eso va de la mano del plan de ciencia Sí. y tecnología que dice pero Gonzalo, totalmente. para formar capital Por humano, eso, totalmente. para formar a los profesionales que tienen que asistir a Exactamente, una Pablo. industria que genere valor agregado, que les meta Exactamente. capacidad, conocimiento y a la hora de exportar no sea un commodity nada más. Exactamente, coincido plenamente. Gracias, querido Gonzalo. Gracias por traernos este tema que nos ayuda a pensar más adelante. Estamos en el ida y vuelta cuando lo Como en dispongas. Horacio, Dale, hermano, muchas un gracias. placer como siempre. Pero Guido, ¿qué opinas del tema? Bueno, yo opino que el tema que trajimos hoy, Horacio, también tiene que ver con esto, de alguna manera, que es la creación de universidades nacionales, ¿no? Ayer estuvimos charlando con Fino Sí. Quiero de eso, Este, entre otros. Hubo actividad en esta semana vinculada con el tema. El martes hubo un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación y Cultura para avanzar con el tema. Se avanzó en la creación de 3 universidades nacionales, que son las de las Madres de Plaza de Mayo, que es de la Ciudad de Buenos Aires, una universidad nacional en Saladillo y otra en Cañuelas, Universidad de la Cuenca del Salado. ¿Qué pasa con estos temas? Habían perdido, eran parte del paquete de 8 universidades que se iba a aprobar hace unos meses aquí en la Cámara y perdieron estado parlamentario por no haber sido aprobadas a fines del año pasado. Hubo 2 sesiones, recordemos, que quedaron truncas. Tenían dictamen la Universidad del Delta, la de Pilar, la de Seiza, de Río Tercero, y la Juan Laurentino Juan L. Ortiz, de Entre Ríos. La intención del oficialismo es llevar estos proyectos a una próxima sesión en septiembre. El primer proyecto fue impulsado por el diputado Hugo Yasky, del Frente de Todos, de Buenos Aires, para la creación de la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo. La segunda universidad es un proyecto, tenemos la siguiente placa, del diputado Emiliano Jacobiti, de Evolución Radical, que propone la Universidad de Saladillo. Y la tercera es
de María Rosa Martínez, del Frente de Todos Buenos Aires, la Universidad de la Cuenca del Salado, con sede central en Cañuelas. En el plenario, hay que decirlo, Sí. aparecieron fuertes diferencias entre oficialismo y oposición, que anticipa final abierto en el recinto. Sí. Lo mismo se vio fines del año pasado. Bueno, la intención del oficialismo sería hacer un paquete y votar todas las universidades juntas. Hay un acuerdo con un sector, aparecía el diputado Jacobiti, que es el que impulsa Devolución Radical, que es un ala ¿Y van a tener mayoría para del poder discutir radicalismo, esto? y esa es la cuestión. Y esa es la... Si, ¿Van a tener si mayoría suman para a los discutir esto? radicales de Evolución, Sí. tienen los 11 votos que le faltan. Exacto. Si no los suman, no los tienen. El acuerdo político, el tema es, lo mismo pasó el año pasado, estaba muy interesado Jacobiti y Evolución Radical, que también está en la Universidad Río Tercero, hay una diputada Brouwer de Koenig, que es de Río Tercero, y Exacto. crearla... Sí, hablamos el Sí, hablamos, sí, lunes. le hicimos, el lunes le a ver, preguntábamos justamente No por es que hablamos el lunes. Hablamos un montón de veces. Sí, hablamos Hicimos muchas veces de 254 reportajes le Exacto. hicimos, más 28 opiniones, más 32 menciones. Sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Sí. Pero así como nosotros estamos interesados, nos importa, y no solamente inocentemente volvemos sobre el tema para que alguien escuche, porque con la misma fuerza protagónica que tiene la diputada de Río Tercero, sobre todo, no solo en ese tema, sino para que escuchen a Río Tercero después de la voladura. Nosotros claro. no producimos porque porque queremos que algunos temas alguien los escuche. Sí. Si no parecen gritos en medio del desierto. Sí, de hecho esto que mencionás de la voladura, bueno, fue algo que charlamos el último lunes, antes lo habíamos hablado también, pero que tenía que ver con, ella lo impulsa también desde un sentido reparatorio, ¿no? Exactamente. La creación Porque de esta además, a ver, parece que graciosamente la historia se va lavando y no podemos lavar la historia porque acá hay responsables de la voladura, del contrabando de armas, de por qué quisieron sacarse de encima esa fábrica de pólvora. Esto no es casualidad, y volaron un pueblo, un pueblo. Y hay un montón. Che, decime una cosa, estoy haciendo memoria ahora mientras estaba pensando. ¿El ministro era Camilión? ¿El ministro de Defensa? ¿Era Camilión? No me acuerdo. Camilión fue ministro de Defensa, no sé si en ese momento, pero es probable. Bueno, sí era Camilión. Sí, porque incluso estuvo Era procesado, Camilión. ¿no? Y el jefe del ejército era Balsa. Era Balsa. Pero el ministro de Defensa era Camilión. Qué nenes. Y Carlos Qué Menem nenes. fue senador después, muchos años, fue Claro. sostenido aquí, Totalmente. fue sostenido en sus fueros y ahora es reivindicado como Sí. una de las presidencias, Qué bárbaro. una de las fuerzas que Porque además... le yo fue muy creo bien en que- estas elecciones. Bueno, ¿no? exactamente. Pero bueno, el tema de Río Tercero, ¿Cómo? El contexto... nada, El tema del Este, contrabando de armas, ¿vos te acordás el Carlos fulano? Menem murió la con cama, fueros tranquilo. y con impunidad respecto de todo Totalmente. esto, ¿no? que ¿Vos estamos te acordás hablando. del fulano que Río estaba en Tercero es un Sudáfrica? tema que se patea... ¿Te acuerdas del fulano que estaba en Sí, Sudáfrica? sí. Yo me acuerdo... No me acuerdo del nombre, pero... ¿Vos te acordás de... ¿Cómo se llamaba? No, era un fulano que compraba y vendía armas, estaba en el sur de Sudáfrica, hacían el ok. triángulo. ¿Cómo se llamaba que uno lo acompañó tanto en las denuncias, el abogado que hizo la primera? No, había una abogada... ¿Moner Sanz? Moner Sanz, Moner Ricardo Sanz. Moner Sanz. Pero había una abogada, que ahora no me acuerdo el apellido, una gran luchadora que falleció, que fue la que sostuvo con vida la causa Río Tercero. Sí, la causa Río Tercero. La causa Río Tercero. Estaba también ahí... recordemos, la un voladura de fulano, Río ¿te acordás de Tercero? Moncho Alcázar? La Compañero. voladura de Río Tercero para Ujú. tapar que allí habían salido armas para el contrabando de armas, Ecuador la venta y- ilegal y la guerra a Ecuador y de Croacia. Balcanes. Tal Siendo cual. Argentina garante de paz. ¿Me decís a Argentina mí? era garante de paz ¿Me lo decís a mí? en la guerra Se lo contamos no, a los ¿por qué te Ecuador. quiero decir esto? Esto que están diciendo, ¿sabés quién me saca a mí de la guerra de los Balcanes? No. Los cascos azules argentinos en un operativo de Balsa donde estaban en fuerzas de paz. ¿Me escuchaste, Pablo? Ujú. ¿Vos me escuchaste? Fuerzas de paz. Vos limabas las armas y decía industria argentina. Entonces no jodamos. Bueno, No es- jodamos. es interesante que Croacia
Si recordamos, Hola, ¿qué tal? Croacia Bien, se arma muy bien, un tranquila. país católico cuando explotan los Balcanes. O sea, el tema musulmán. Se arma con mucho apoyo también del Vaticano, de Juan Pablo II. Estaban ahí nomás. Y ese contrabando, que fue un gran negocio, también tuvo una trama internacional interesante, ¿no? Si uno se pone a escarbar. Ahora, habría que separar también, reivindicar lo que fue la gran labor que hizo el ejército y los cascos azules argentinos en la década del 90 en los Balcanes y en otros lugares. ¿Te acuerdas en Haití? En Haití fue, sí, a partir de 2000. Primero lo había 2004, iniciado. 2005. No, lo había con iniciado. Kirchner empezó. Lo había iniciado. ¿Sabes quién era un garante de paz ahí? Que como era un observador, el que fue canciller de Alfonsín, Dan de Caputo. Claro. Tenía una misión en Haití. En Haití. Tremendo Haití. Yo era chico. Cuando lo sacan al dictador Raúl Cedrás. Sí. Va Caputo, justamente, y Tal es cual, el que esa le la tengo dice, clarísima. tiene que ir, y Cedrás le dice que es una buena lección era el dictador, Cedrás. Tal cual. Y le dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Si todos son dictadores acá, Tal cual. Bueno, le tocó a usted, le dice Caputo. Caputo lo contaba, pero es interesante, porque dice, Caputo muchos enorme. pueden venir y decir, Tipo enorme. ¿por qué a mí? Enorme. Pueden decir muchos impunes o que Gran todos, tipo, Caputo. ¿no? Y dice, ¿por qué a mí? Gran tipo. Le tocó a usted. Gran diplomático. Mencionaron a Balsa y me acordé de... Fue creo en el programa de Neustadt, ¿no? Que mirando a cámara hizo como, no sé si la primera autocrítica... ¿Cuál, de Balsa? Sí, claro, el accionar de las Fuerzas Armadas en la dictadura militar. Del tiempo nuevo. Pero fíjate vos... Pero la misión en Haití fue en los 2000 con Kirchner, el gobierno de Kirchner. Tal cual. Cuando la región, con Lula, Kirchner, asumen que los problemas de la región tienen que ser resueltos en la región. Le soltaron la mano. Conducida por Brasil inicialmente. ¿Vos sabés que Haití tuvo la primera democracia? La primera democracia. ¿Sí? Y le soltaron la mano, totalmente. Y dejaron un pueblo en bolas. ¿Qué mencionaste recién? Que yo quería hacer un comentario. No, lo de Balsa. A lo de Balsa. La hipocresía de... Pero igual tiene hijos putativos, Bernardo y Mariano. En ese mismo programa, en Tiempo Nuevo, también se anunció el indulto. Llegó a conducirlo Carlos Saúl, ese programa. Es verdad. Ahí se rompían los teléfonos para decir, las empresas del Estado no sirven. Y jodidamente para nuestro oficio, Bernardo murió el día del periodista. Jodidamente. Bueno, y tiene sus hijos putativos igual, ya los conocemos. Porque tuvo historias con Doña Rosa. Pero bueno, la vida es así. Bueno, sigamos peleando por nuestros derechos y por nuestras verdades. Todo venía de Río Tercero y las universidades. ¿Qué quiere decir? Y todo tiene que ver con todo. Ahí arrancamos. Arrancamos de las universidades, está muy bien. Sí, yo voy a decirle antes de Blanca Osuna. Allá hablábamos, yo mencioné la Universidad de Lanús. Y allá recordaba que la Universidad de San Martín hoy estaba donde estaba la General Motors. Porque ramal que para, ramal que cierra. Claro. Entonces rompemos la industria nacional, importamos, y ese enorme baldío hoy orgullosamente es la Universidad de San Martín. Remember. La Universidad de Quilmes y la de también está en una fábrica. Lanús era algo similar. Era el taller una vieja ferroviario. fábrica de la Universidad de Quilmes, que fue una gran lucha en los años 80 para que hubiera Universidad de Me Quilmes. agota. Osuna, diputada, por favor. Así es, el de las universidades de Saladillo, de Cuenca del Salado, Cañuelas y de Madres de Plaza de Mayo. Son 3 proyectos que tenían en su oportunidad dictamen, que por el paso del tiempo y el reglamento de nuestra Cámara habían caído, o sea que reactivamos ese respaldo y están en condiciones junto con otras 5 universidades cuyos dictámenes tienen vigencia para ingresar al recinto y ser tratados, y queremos realmente aprobarlas y tener nuevas universidades públicas nacionales en Argentina. Yo creo que hay una necesidad, como todo proyecto, de lograr los consensos necesarios y que puedan ingresar en el temario de una próxima sesión. Todos reúnen las condiciones que son, la verdad, las que interpelan a nosotros, nosotras como legisladores, con esta atribución que
que la Constitución claramente da para la creación de universidades. Las universidades creadas en distintos momentos, en distintos ciclos en la Argentina, lo que dan cuenta, lo que muestran es un importante desarrollo en materia de generación de conocimiento, de egresados, de compromiso tanto académico como compromiso comunitario. Siempre, y está demostrado, una universidad pública en un lugar concreto de la Argentina lo que impulsa y tracciona es desarrollo, es justicia, es derecho. En este caso en particular, además, con algo importante, porque no solamente son universidades de la provincia de Buenos Aires, que por supuesto el requerimiento para este distrito está por su volumen, por la demanda permanente que tiene en materia de educación superior, sino a su vez la provincia de Córdoba, en la localidad de Río Tercero, estaría instalada otra de las que nosotros entendemos que hay que crear, y la Universidad Juan Laurentino Ortiz, con sede en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y Madres, que está acá en la ciudad de Buenos Aires. Es tan clara, como lo dice, además convencida, convencida. Qué bueno, a veces, y además siempre tiene la mejor disposición para poder charlar con nosotros y abrirnos el panorama del compromiso. Sí, y es la titular de la Comisión de Tal cual, Educación, pero siempre ¿no? tiene disposición. A veces nos cuesta un poco más, un poco menos poder tener referentes para poder dialogar. ¿Cómo querés seguir, querida Mabel? Ah, perfecto, perfecto. Ahí está. Porque queremos... ¿en qué aguas hoy están navegando las intenciones del tema juicio político? Bueno, este hombre ya vino, ya lo escuchamos de Alessandro, me amparon en el 18. Bueno, el otro día... el tema ahora es coparticipación a la ciudad, ¿no? En ese marco... Cantando el compañero. Mauricio. Querido Mauricio, el otro día me dijo, ¿vos escuchaste? No sé, que a lo mejor estaba distraído, Mauricio. Y ustedes sí lo escucharon. Cuando le pregunta, ¿usted conoce a... ¿cómo se llama el otro fulano? Robles. ¿A Robles? No, yo no sé quién es Robles. Me amparo en el 18, qué sé yo. Bueno. Estaba el cumpleaños del juez, que era Máiquez, ¿no? Sí. El de Máiquez. ¿Usted fue al cumpleaños? Máiquez es menor, digamos. ¿Usted fue al cumpleaños? En el restaurante El Secreto. Es buenísimo, es buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. Es muy Fue bueno. al restaurante, sí. ¿Y lo vio a Robles? No, no lo vi. Entonces me dice cantando que venía corriendo de un laburo a otro, como hacemos todos nosotros. ¿Vos te diste cuenta? Digo, ¿qué? Cantando. El tipo primero dice que no lo vio y después dice que no lo que no lo conoce y después dice que no lo vio. Vos no podés no ver a alguien que vos no conocés. Claro. Aunque no tengas vínculo. Es buenísimo, un chanta. Un chanta. Bueno, estaba el tema, recordemos, el tema de los chats. No cantando, que lo Sí, quiere. además. Los famosos Un chats. chanta, un chanta. Famosos Más, chats más donde- chanta imposible. Mira, había un personaje que hacía el gordo Porcel, hicieron una película, que era típico chanta argentino. El tipo se había mandado a imprimir una tarjeta, ¿no? Que decía, suscriptor de la Nación. ¿Y quién es usted? Suscriptor de la Nación. El tipo recibía el diario. El tipo recibía el diario. Suscriptor de la Nación. No, porque yo fui a esto, lo otro. Pues, mentiroso, patológico. Aparte, solamente con este ejemplo, en el ida y vuelta, en la picardía de la pregunta, nosotros trabajamos todo el día. Y él, que es abogado, alguna sabe. Pero bueno, hablando de su jefe mediático, ¿no apareció más Larreta después de las elecciones? Y una entrevista el lunes. ¿A quién se lo dio? Majura, ¿a quién se lo Pañi. dio? No, estuvo con Carlos Pañi. Vale, está bien. En el mismo barrio. Tu compañero el lunes y después... ¿Y después desapareció? Sí, no lo volví a ver. Lo que costó Públicamente. a los porteños No lo veo que pagamos el habitualmente, ABL. no, claro. Ahí lo tenés al benemérito. ¿Cómo se llama? Ah, ya me acordé de la película. El Gordo Villanueva. Ah, no. ¿Quién es usted? Suscriptor de la Nación. El tipo recibía el diario. Se compraba el diario. Hoy pasé por Callao y Corrientes, venía caminando hasta acá. Kioscos cerrados. Y me encuentro con un lustrín. Hoy decís un lustrín. Che, ¿y el kiosco?
No, hace como 3 meses que ya no está más. Cayó de Corrientes. Meridiano total del centro. No se vende diario, hermano. Está todo, ¿viste? Todo en el celular. Claro. Bueno, vos hablando con un vocero, ¿no? En campaña, ¿no? Todas esas cosas que hace uno como periodista, y me dice, no, disculpame, no te entendí más temprano porque estaba dando una charla o fue a dar una charla en una universidad sobre periodismo. Ah, interesante. Y yo, ya uno desarrolla cierta confianza, ¿no? Claro. Entonces, vocero. Y no te saquen los chats en esa confianza, No, porque por favor, después por favor, podés eso- espero que no. Quedar un poco esa colgado. confianza y aprendiste algo. Claro. Dice, sí, aprendí que los pibes no leen más los diarios. Vale. No leen nada. No sería los, tan- los periodistas Bueno, políticos no sería de tan 25 implacable. años, Yo tengo un hijo que estudia ciencias políticas y en No la le- universidad, entre otras cosas, le hacen trabajos papel y trabajos virtuales bien, para poder comprender. Digo, a lo mejor es una Claro. excepción, qué sé yo. no, debe haber de qué todo, sé yo. pero por ahí hay un, Pero, un grupo importante No, que consume en esa no hay- velocidad del no hay celular. profundidad. Están en las redes, son todas cosas muy rápidas que van pasando y están informados, pero están informados de los grandes títulos. Sí, pero Claro. el tema Pero es no el hay- contexto. Yo lo que me pregunto es, Contexto. nosotros somos, vos no tanto, Pablo. Una joven, generación pero papel. una generación que yo guardaba los suplementos que Totalmente. llegaban para poder leer el fin de semana. Totalmente. Las cosas especiales, poder leer Totalmente. más a fondo, recortaba, uno Qué lindo, almacenaba. Momento. Y Y eso estabas era a una la redacción profundidad. y decías el del archivo, al compañero que estaba, Bueno, compañera que estaba en el estaba archivo. eso. Me No sé ahora traes cómo- el sobre de. Estábamos hablando recién Sí, del atentado los sobres, de. claro. Me traes el sobre de Río Tercero y entonces alguien, ese encargado de archivo, no era solamente el que guardaba, el que tenía todos los diarios y al final del día decía, esto es Boca y Racing. Tac, 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 tac. Claro. Boca y Racing. Armo la carpeta, Boca y Racing. Entonces, cuando vos te sentabas a hacer la nota, maravilloso. tenías un montón de Es algo información. más que mística. Hoy haces Google. Entonces, Google vos querés que te resuelve la vida, pero no tenés origen. ¿Qué sé que si quién lo escribió? Si lo escribió un tipo de River, eso. Y yo digo, tiki tiki tac, tiki tiki tac. ¿Viste cómo estoy haciendo, no? Sí. Estás escribiendo muy bien la máquina. Lo que yo me pregunto es la profundidad Está bien. que había en el espesor que tenía el Totalmente. libro. Saber El escribir. diario, hoy no Hay sé dónde diarios está. en Buenos Aires que tienen nivel nacional que están bien escritos, otros como pueden. Hay algunos que están bien escritos. Y no hablo solo de ideología, estoy hablando de concepción, de estructura. Ayer me puse a leer, bueno, hay que leer libros y esas cosas. Hay que Ayer tratar de volví, leer. ¿sabes a qué leer? Los cuentos de Rivera. Ujú. Lo tenía por ahí, dije, y encontré palabras nuevas que inhabitualmente en el diálogo cotidiano no hay. Y no es solamente qué hace, papá, cómo, cuándo, dónde. Palabras para conceptuar. Necesitamos conceptuar. No es todo E, U, A, I, A. Está bien, aquel que no fue ni siquiera al cole, ¿qué va a hacer? Pero estamos en tema. Bueno, compañeritos y compañeritas, estamos en... Bueno, que se acomode tranquilo, así nos va a ayudar a pensar juicio político. Bueno, vamos al Chaco, al querido Chaco. Bueno, querido Chaco. Hola, don Pedrini. Muchas gracias, diputado. Qué bueno poder verte. Bueno, el gusto es mío. ¿Cómo están? Bien, Bueno, aquí saludo con a la Guido mesa. Braslaski y con Pablo Varela Sí. para pensar juntos Sí, sí. la argentinidad, que es algo más también que la Comisión de Juicio Político. Porque, fíjense, mientras te estaba mencionando yo la palabra Chaco, Chaco es una provincia nueva. ¿Cuándo fue sumado al país como provincia? Fue durante el gobierno de Perón eso, ¿no? Sí, durante la segunda presidencia de Perón, en el año 1952, se sanciona Es la muy ley. nuevo eso. Se sanciona la ley de creación de dos territorios nacionales. Uno era La Pampa y otra el Chaco. La Pampa se llamó Provincia Eva Perón y el Chaco Provincia Presidente Perón.
¿Y por qué? Ese fue el ¿Y qué primer nombre. significa Chaco, la palabra Chaco? ¿Qué significa? Chaco o Chacú tiene distintas acepciones, pero la principal es que era un método de cacería que usaban los indios, por el cual hacían un círculo, ese círculo se iba cerrando y los animales que quedaban en el medio eran cazados. Mirá vos. ¿Los originarios del Chaco quiénes son? Bueno, nos quedan 3 tribus originarias. No son, a pesar de la cercanía, el Chaco nunca fue, entre comillas, colonizado por los guaraníes, que eran del litoral la tribu más fuerte. Eran más fuertes, sí. Sí estaban en Corrientes, Misiones, lo que es Paraguay, pero al Chaco nunca pudieron entrar. Mirá. Ahí estaban los Toba, los Mocovíes y los Huichí, son los que actualmente... Y le presentaron batalla a los guaraníes. Mirá vos. Antes también estaban los Vilelas, que es uno de los pueblos extinguidos. No hay ya... Y decime, no hay, ¿y todavía en esos espacios se hablan lenguas originarias? Sí, sí. La provincia del Chaco durante muchísimos años tuvo una gran influencia de la inmigración europea, particularmente la Europa Oriental y Italia y España, ¿no? Tal es así que la primera fórmula que gana Capitanich, bueno, él es hijo de montenegrino y el vice era Vasilev Ivanov. Ah, mirá vos, todo eso. Parece la Revolución de Octubre eso. Y había parece la Revolución de Octubre. Había un candidato radical que se llama Karim Peché, ¿no? También con... Karim Peché, claro, exactamente. Decime, ¿y los Pedrini cuándo llegaron ahí a Chaco? Los Pedrini italiano, además. ¿Y cuándo llegaron a Chaco? Mi abuelo llegó a comienzos del siglo pasado, en 1908, 1910. En 1912 se funda la ciudad de donde somos nosotros, Presidencia Roque Saspeña. Ahí en 1911. Unos años antes mi abuelo llegó y recorrió todo el Chaco y bueno, se radicó ahí y prácticamente con la... Muy buena historia. Bueno, nosotros te convocamos una vez más y porque tu compromiso sí lo justifica. El día después de esta reunión donde estuvo D'Alessandro diciendo sus cosas, ¿qué te pasó a vos? ¿Qué te pasa a vos como un hombre de compromiso cuando escuchaste lo que escuchaste? Bueno, lógicamente uno ratifica lo que pensaba, ¿no? Que no íbamos a tener mucha colaboración de D'Alessandro. Sí, tenía la certeza que se iba a presentar, porque digo, una persona que fue ministro de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ministro de Seguridad, que fue legislador nacional, claro, no podía no concurrir. Pero me imaginaba que iba a suceder lo que sucedió, ¿no? Es una actuación muy parecida a la de su amigo Robles, quien permanentemente invocaba el artículo 18 de la Constitución Nacional. Aunque él niegue que sea amigo y tenga vínculo con él. Bueno, hay otros indicios que marcan otra relación. Acá mis compañeros tienen algunas preguntas puntuales, si me permitís. Diputado, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Y cómo imaginás que hasta qué punto va a llegar hasta qué punto va a llegar la comisión y cuándo termina, con un dictamen, en qué momento? Porque se estiró todo el año prácticamente este debate y no se ve un punto final. ¿Y cuál va a ser la estrategia de ustedes sabiendo que no pueden llegar al recinto? Bueno, preferiría no hacer pronóstico porque fallaron. Yo me imaginé que íbamos a entrar a la campaña con los dictámenes producidos
con los dictámenes producidos y discutiendo si los llevábamos o no al recinto, pero ya con los dictámenes muy claros. Lamentablemente eso no es así. Por lo tanto, mi predicción no se cumplió. Con eso te estoy diciendo lo que yo opino. Creo que deberíamos haber llegado ya a esta altura, por lo menos con 2 dictámenes, que fueron los temas tratados y agotados, ¿no es cierto? El 2x1 y la obra social y la investigación que se hizo sobre la obra social. Por lo menos con esos 2. Y darle un cierre. Bueno, a esos 2 temas sí, porque sí, ya están, ¿no? Ya darles un cierre, producir el dictamen, cada bancada sabrá qué dictamen produce, y continuar con de coparticipación, y no nos olvidemos que nos queda Consejo de la Magistratura. Diputado, ¿cómo le va? Pablo Varela lo saluda y lo consulto por la posible sesión de mediados de septiembre. Bueno, no está estipulada obviamente de manera fija la fecha, pero ¿qué piensa? ¿Cómo se está trabajando para llegar? Ahí hablaban un poco de aerolíneas argentinas, lo que tiene que ver con el blanqueo, también estaba universidades dentro, bueno, licencias parentales, una sesión de ampliación de derechos, me decían. ¿Cómo lo ve? ¿Qué sabe? ¿Qué nos puede contar? Bueno, lo que sé es que se está trabajando en la misma. La temática, tu información es la correcta, esos serían los temas. Agregaría, de ser posible, la ley para el GNC, para el desarrollo del gas de Vaca Muerta, no ya un gasoducto hacia el norte, sino con un gasoducto hacia la costa, hacia el este, hacia Bahía Blanca, particularmente, que es donde se produciría este complejo para que Argentina exporte gas envasado. Creo que eso también se podría agregar. Se está trabajando en ese sentido. Las autoridades del bloque están haciendo el máximo esfuerzo por lograr los consensos que garanticen el quórum el próximo miércoles 13. Miércoles 13 sería la reunión. Miércoles 13. Si se logran los consensos necesarios. Bien. Somos todos grandes, unos más grandes que otros. ¿Qué cosa escuchar mentiras verdaderas todo el tiempo como si fuera cierto, ¿no? A mí realmente será que ya estoy en otra película existencial, diría el amigo Jean-Paul Sartre. Pero hay cosas que yo ya no me banco más en las mentiras verdaderas. No me lo banco más. Cuando yo lo escuchaba el otro día como ciudadano que soy, y además como periodista que soy, y como tipo comprometido que soy, yo sabía que el tipo estaba mintiendo del principio hasta el final. Y entonces yo sé que uno se ajusta a derecho y nadie es culpable hasta que se demuestre todo lo contrario. Todo eso lo sé. Y está escrito por los hombres incluso para salvarse. Pero vos sabés que el tipo te la está dibujando. Te la está dibujando. Es todo un tema. Bueno, hay una gran... yo creo que D'Alessandro llegó con viento a favor, llegó con un impulso, estaba exultante. En esa mañana se conoció el fallo el cual... Claro, hasta que... se conoció el fallo por la cual, quedan absueltos todos los muchachos de la Gestapo que llegaron a hacer. Yo recién lo estábamos charlando acá con... se filmó, una locura. Se filmó claramente una reunión con agentes de la AFI, del gobierno de Vidal, empresarios, sobre cómo iban a hacer para perseguir a sindicalistas. Es filmado, está filmado, lo he presentado como noticia. Ningún problema. Ningún problema. No hay ningún problema. Ningún problema. No.
¿no? Están todos absueltos, lógicamente, por 2 jueces designados también por decreto. Uno de ellos jugaba al pádel con Mauricio Macri. Claro, por Mauricio Macri, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, es la situación en la que estamos. En la que nos encontramos. Lo mismo que el escandaloso sobreseimiento en el espionaje a los familiares de la víctima de Lara San Juan. Tal cual, te lo acabo de comentar recién con Guido y con Pablo. Yo ayer lo presenté, cuando yo punteaba todo, digo, es inconcebible. Un clima de impunidad y de muy grande, ¿no? Absoluto. Mira, pero yo bueno, ayer lo contaba, yo hago todos los domingos, desde hace 15 años, Radio Brisas de Mar del Plata. Yo estaba en Mar del Plata físicamente esos días de cuando los familiares en la puerta de la base naval, pedían noticias, algo, que le cuenten algo, dónde estaban. Te digo, para todo el país que nos estás viendo, frente a la base naval de Mar del Plata hay un golf. En ese golf, mientras los familiares estaban pidiendo que primero Mauricio Macri los atienda y tener novedades, él jugaba al golf. Él puede jugar toda la vida al golf, pero tenía responsabilidades presidenciales. Y mientras todo eso pasaba, a ellos los espiaban. Tremendo. ¿Vos lo contás en cualquier otro lado? Diputado, le quería preguntar porque ahora en septiembre están las elecciones justamente en Chaco. Digo, hay 3 elecciones importantes, Santa Fe, Chaco y Mendoza, pero bueno, usted es diputado ahí. Capitanich fue el más votado individualmente, pero bueno, Juntos por el Cambio, la coalición, Juntos sacó más votos que el peronismo, que Unión por la Patria. ¿Qué nos puede contar de ese escenario que es el 17? Estoy apelando de septiembre. Bueno, efectivamente, desde nuestro frente estamos trabajando activamente. Somos optimistas en cuanto a que Capitanich va a seguir siendo el candidato más votado, al menos las encuestas con las que contamos así lo confirman, y un poco el pulso por lo que uno está viendo en la provincia es ampliamente favorable. La duda que hay es si los votos de Milei, de las pasos de Milei, en una gran parte o no se van a transferir a los candidatos locales de Milei. En las pasos provinciales no le fue muy bien. No, sacaron 2 o 3 puntos, 2 puntos y pico. Pero Milei sacó 29 y dejó por debajo a Juntos por el Cambio en la paso nacional. Hay también, de acuerdo a las encuestas, un corrimiento de votos en favor de Capi Rodríguez, se llama el candidato a gobernador de Milei, y esa mayoría de votos estaría saliendo de las filas de Juntos por el Cambio, ¿no? Esa es la situación. Hay que ver si este escenario que le estoy describiendo se alcanza a completar. Sería el escenario favorable para el oficialismo, ¿no? Para el gobernador Capitanich. En ese marco, sí, Capitanich está primero en las encuestas, personalmente, sigue estando primero. Pero ahora aparecería esta situación que hay que ver si se concreta o no se concreta, porque es muy raro el resultado, ¿no? En junio, La Libertad Avanza consigue el 2 y nos llega a 3 puntos, 2 y pico %. Ahora, Milei saca 29. Ahora sí está mucho más conocida por la ciudadanía, es mucho más estrecha y están haciendo una campaña al respecto para unir el candidato local con Milei. Veremos qué sucede. Diputado, y ya pensando más adelante, si se proyecta el resultado de las PASO, que habría un Congreso muy fracturado a partir de diciembre, ¿cuál es tu mirada de eso? De cómo quedaría la relación de fuerzas y la posibilidad de alianzas y de funcionamiento de un Parlamento en esas condiciones.
Creo que de lo que no se discute es que vamos a una elección de tercios. Y esa elección de tercios que se dio en las PASO, lo más factible es que puntos más, puntos menos, eso se reproduzca en la primera vuelta del 22 de octubre y que el Parlamento refleje esa situación, ¿no es cierto? De tres fuerzas sin que ninguna tenga quórum propio. Ujú. Por lo tanto, el Parlamento tiene que ser un lugar de diálogo, de consenso, y bueno, vamos a tener un Parlamento lo más parecido, entre comillas, a lo que es un régimen parlamentario europeo donde hay que conseguir la mayoría como sea. Vamos a tener, no para gobernar, que eso no, por eso no, ni para... Acá seguimos lógicamente con el presidencialismo que nos caracteriza, eso está fuera de discusión, pero sí se va a requerir de una mayor, un mayor incentivo al diálogo y a los consensos para lograr el quórum y lograr las sanciones de las leyes que necesiten quienes van a comenzar el próximo periodo presidencial. ¿Vos tenés mandato hasta cuándo? Tengo hasta el 25, del 21 al 25. Qué bueno. Hasta diciembre del 25. Va a ser una experiencia muy interesante, muy importante. Alejado de lo que teníamos usualmente, que eran dos frentes políticos con o sin. Bueno, ahora vamos a tres representaciones parlamentarias fuertes. Sí, sin pero duda. Y eso que hablas de la representación parlamentaria va a estar muy bueno. Sí, va a estar muy bueno. ¿Ibas a hacer una pregunta, Pablo? Sí, no, le quería consultar, diputado, por tema alquileres. ¿Cómo lo ves? Salió obviamente la medida de sanción, en Senado estaría trabado, pero ¿cómo quedó o qué saldo para usted queda después de esa media sanción y de esa modificación? Bueno, el saldo es que lamentablemente se barrieron los derechos de los inquilinos, ¿no? Como primera reflexión. Luego vemos que se podría haber tenido, creo que la indexación cuatrimestral es exacerbada, porque implica 3 actualizaciones anuales, ¿cierto? 4 por 3, 12, van a 3. Y eso es como un interés compuesto, porque la actualización es, bueno, los primeros 4 meses y te da un número actualizado por el costo de vida, te da un número y ahí otra vez sobre ese interés, sobre esa actualización, otra vez lo volvés a hacer a los 8 meses y después otra vez a los 3 meses, a los 12, con lo cual es, para mí, si había que tocarlo, bueno, que queden 6 meses la actualización me parecía más justo, porque si no es actualización sobre actualización y la suma te da muchísimo más, ¿no? Te da mucho más la suma final, porque ya te digo, están haciendo actualización sobre actualización. Es como si vos tenés, bueno, un aumento de sueldo, un mes el 8%, el otro mes el 12%, el otro el 4%, bueno, se va acumulando aumento por sueldo. Después, si fuera con el ejemplo que te di, 8, 12, 4, no termina siendo el 24% más. Termina siendo bastante más porque vos aplicaste el interés sobre lo que va. Entonces, es muy claro. Esa es mi principal crítica. Bueno, si no se podía sostener el año, sostener los 6 meses, pero no 3 actualizaciones en el año, porque va a ir mucho más arriba del costo de vida. Tal cual. Te decimos un montón de gracias, como siempre, por tu disposición y por tu compromiso, Pedrini. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Que tengan muy buen día. Hasta la próxima. Ahí está don Juan Manuel Pedrini. Vamos apenas a hacer una pausa. Seguimos en esta querida primera edición. Vamos y venimos.
Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? El proyecto principal tiene que ver con eso, con buscar brindarle mayores defensas a la aerolínea de bandera, que la privatización no sea sencilla de realizar, porque lo que hemos escuchado de los distintos candidatos de la derecha es básicamente eso, la búsqueda de la privatización, retornar a las privatizaciones de las empresas que tantos daños nos han hecho. Aerolíneas Argentinas hoy es una enorme herramienta, no solo, como decía antes, de movilidad, sino también de generación de ingresos para muchísimas regiones de nuestro país, ¿no? Para muchísimas economías regionales de nuestro país. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Tema del consenso que tiene que haber en un Congreso que se maneja con minorías. Y justamente de las leyes que estamos hablando, las leyes sociales, son leyes que llegaron al recinto con enorme consenso y que, bueno, se traduce en las votaciones. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Obviamente que el juego legal lo regula cada provincia, depende de cada jurisdicción, y yo no me puedo meter en esa publicidad, pero en las apuestas online sí me puedo meter. Bien. Entonces el proyecto lo que busca es, por un lado, restringir a las horas de la madrugada el horario de publicidad. Una amiga me decía, bueno, sí, pero justo a la madrugada están los que tienen insomnio. Bueno, sí, pero durante el día están los jóvenes, nunca va a haber un buen horario, pero bueno, restringámoslo a la madrugada. Y lo que tenemos que hacer también es no asociar la publicidad con el éxito ni con eventos deportivos. Creo que es inadmisible, ¿no es cierto? Eso, el tema del manejo de los órganos o de la venta de órganos
y todo ese tipo de cosas creo que es irrealizable, creo que no va a conseguir. En primer lugar va a necesitar una ley, no creo que nadie con un uso de razón pueda apoyar esa postura. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, aquí estamos. Ahí cuando hablábamos con Gonzalo, que nos anticipaba un plan estratégico para el 2030, estamos en el 2023, faltan 7 años. Falta mucho y no falta nada. Mira a tus hijos, o a tus nietos, a tus primos, mírate vos. Imagínate 7 años para atrás, imagina 7 años para adelante. Pero no solamente tu vida personal, si fuiste al colegio, te enamoraste, o fuiste a ver 2 obras de teatro, leíste un libro, te comiste 2 pollos con un asado. No te estoy hablando qué pasó en el contexto de una Argentina. 7 más 7 más 7 más 7 más 7. Entonces vos decís, ¿cómo es el tema de los recursos? No lo que tenés en el bolsillo. ¿Cómo se moviliza un país a partir de las cosas que tiene? Se llama la palabra recursos, recursos naturales. Vinieron antes que nosotros, humanos. Hace millones de años, composiciones geológicas, desprendimiento, la tierra sube, baja, se incendia, se llena de agua, ¿no? Bajan las aguas, se abren los continentes y de pronto en el medio queda de todo. Se pisan las piedras, se pisan las montañas. ¿Sabes algo de eso? Míralo, entretenete con el Google, aparte de ver otras cositas, cómo se compone geológicamente. Y en el medio, ¿qué quedan? Gases. Esos gases el hombre, en esto de industrializar, ¿qué le pasa? En esto de industrializar, reconvirtió todo lo que lo rodeaba para que esa vida en la tierra le sea un poco más fácil. Primero buscó un bicho, le cortó la piel, se abrigó, ¿no? Después se dio cuenta que frotando hacía un poquito de fuego, le tuvo miedo, lo adoró. Y con el fuego pudo cocer lo que había dentro de la piel, que era el bicho. Hay recursos naturales en la Argentina, sobran. Sobran para un mundo que le falta todo. Y uno de los temas que haces con parte de esos recursos, ¿a quién se lo vas a regalar? ¿O lo vas a industrializar? ¿O lo vas a comercializar? Y estratégicamente lo vas a ubicar en el mundo, además de usarlo. A mí me mata las asociaciones libres que pasan en mi cabeza. Hace muchos años, en el altiplano, estando en el altiplano, veía como una colla llevaba en sus espaldas una garrafa. ¿Escuchás lo que estoy diciendo? Sí, una garrafa. Llevaba sus animalitos y en la espalda llevaba una garrafa para su rancho en algún lado. Y debajo de ese subsuelo estaba todo el gas. Entonces, repensar para qué y por qué. Son 1:05 de la tarde. Yo puedo hablar hasta las 3 de la mañana, pero don Pablo hizo los deberes y te va a contar la ley de promoción del gas natural licuado. Sí, es un proyecto de ley que viene siendo debatido, siendo trabajado acá en la Cámara de Diputados, más precisamente en la Comisión
de Energía, que está a cargo de Santiago Digón, y en la Comisión de Presupuestos, que está a cargo, obviamente, de Carlos Heller. Estamos hablando de un proyecto que es muy ambicioso, un proyecto que impulsa el Ministerio de Economía y que ya tuvo un par de reuniones en lo que tiene que ver con estos plenarios que mencionaba yo recién, energía y presupuesto. Vemos que acá, dentro de los objetivos del proyecto, está incentivar el desarrollo de toda la cadena de valor del gas natural licuado, propender a la mejor operación de la industria del gas natural licuado, garantizando la totalidad de las etapas de la actividad, promover la inversión nacional y extranjera directa para desarrollar la industria del GNL. En la siguiente placa, también dentro, calculo que de los objetivos, vemos que está el de promover la integración del capital nacional e internacional, ¿sí? Una serie de alianzas estratégicas dirigidas a la producción y exportación del gas natural licuado. Me parece que la palabra exportación es clave en este proyecto para entender un poco el objetivo, ¿no? No solamente la obtención de divisas en un contexto de mucha restricción de dólares para la economía argentina, sino también el potencial que tiene Vaca Muerta, que es lo que se viene mencionando muchísimo, que tiene que ver obviamente con poder abastecer otros mercados a partir de la segunda reserva de shale gas que tiene el mundo y que lo tenemos nosotros en lo que se llama la región de Vaca Muerta. Incorporar nuevas tecnologías y modalidades de gestión que contribuyan al mejoramiento de la producción del GNL. A ver, siguiente placa. Beneficios impositivos, ¿sí? Va el proyecto por el lado de poder darle exenciones o mejoras del esquema tributario a las empresas que quieran invertir en el desarrollo de esta industria, amortización acelerada del impuesto a las ganancias sobre lo que tiene que ver con las inversiones, acreditación y o devolución del IVA, del impuesto al valor agregado, y una alícuota máxima del impuesto a las ganancias en el 30%. Si mal no recuerdo, la alícuota máxima hoy para las empresas es del 35%. A ver, seguimos viendo algunos beneficios impositivos: compensación de quebrantos, deducción de las ganancias de los intereses y o las diferencias del tipo de cambio, exención de los derechos de importación y demás tributos cuando no exista producción nacional, es decir, te quito el arancel para que vos puedas importar y producir acá en la Argentina, y estabilidad fiscal por los próximos 30 años para aquellas, obviamente, empresas que tengan aprobados los proyectos para desarrollo. Este dato me parece que es remarcable o sobresaliente, es decir, un horizonte de un esquema fiscal, tributario, impositivo, llamémoslo como querramos, de 3 décadas, ¿sí? Un poco haciendo recopilación en todo, se concatena con todo lo que venimos charlando. Sí. China, lo estratégico, el plan de ciencia. Sí, pero además se supone que son grandes inversiones, totalmente, ¿no? Obvio. Porque veo lo de los 30 años y uno piensa en el régimen que tiene la minería también, que pasan los gobiernos y tiene, puede ser muy, muy criticado el tema de las regalías y todo, pero tiene una gran estabilidad porque son grandes inversiones para que se asienten las empresas mineras, y esto suena a algo parecido, ¿no? Sí, totalmente. Deben ser inversiones importantes para hacer y necesitan un marco proyectar muchos años, ¿no? Sí, son empresas que obviamente invierten millones de dólares, estamos hablando de decenas o cientos de millones de dólares, y que por lo tanto la recuperación de la inversión o incluso empezar a ganar dinero, digo, respecto ya de haber después de haber recuperado lo que invertiste, por ahí no sucede a los 6 meses o al año, sino que por el contrario a los años, ¿sí? Son obviamente jugadores muy importantes. Alguna vez algún diputado me dijo, mira, esto va a terminar sucediendo, haya ley o no, porque la verdad es que lo que hay en Vaca Muerta es un potencial muy grande. Cuando hablamos de GNL, estamos hablando de poder exportar no vía gasoducto, que es un poco lo que nos mencionaba recién Pedrini, no un gasoducto hacia el norte, sino poder sacar a través seguramente de Río Negro, de un puerto que tiene Río Negro hacia otras latitudes, o Bahía Blanca también en el sur de la provincia de Buenos Aires, gas natural licuado comprimido, por ejemplo, a Europa, ¿no? Por ejemplo, hoy traemos gas, hoy es a la inversa. Tal cual. Claro, hoy traemos barcos. Exactamente, obvio. Esto es una polémica con todo lo que cuesta. Y además, la invasión de Rusia a Ucrania aumentó el Tal costo cual. del BTU de GNL, porque de gas, digo, por lo tanto, impactó en la balanza. Estaba haciendo memoria y haciendo adopción de ideas. Antes de la guerra ya estaba, creo que ya está hecho, faltaba solamente abrir la llave
porque había un acuerdo, estoy hablando altre tempi, entre Putin y Merkel, siendo Merkel presidenta de Alemania, un gasoducto que iba a cruzar toda Europa para que, por supuesto, el gas se abarate, bien digo, porque la espalda que tiene, sobre todo en la parte de Siberia, porque, a ver, no quiero parafrasear lugares comunes, pero yo recién jugaba con el tema geológico, las piedras, esto, lo otro. Después de las deshielo y todas esas historias, en los cascos del planeta quedó toda la reserva, en los cascos del planeta, no por casualidad, en toda la Siberia está, y en todo el sur de nuestro continente también está. Claro. Porque todos los animales que estaban dando vuelta, esas grandes, los dinosaurios y compañía, terminan ahí escapándose de todo lo que pasó en ese planeta. Y en millones de años todo eso se convirtió en fósiles activos, fósiles activos en la medida que es esto. Sí, es energía fosilizada. Totalmente. Y bueno, acá hubo 2 reuniones en plenario de comisiones. Una, como vemos acá en esta placa, estuvo presente... Ayer estuve con Pablo González. Ah, mirá qué interesante. Sí, porque muy estaba entrando al canal, a la televisión pública, y había un locutorio abierto sobre recursos naturales, y estaban haciendo una comunicación en el hall central, un conversatorio, perdón, no un locutorio, un conversatorio entre Pablo González y funcionarios o exfuncionarios de Bolivia, y en la Argentina estaba Pablo González como presidente de YPF, estaba Salvarezza, claro, que hasta hace un poco era secretario de Ciencia, ahora es Filmus, es ministro Filmus, pero Salvarezza estaba como secretario, y alguien más, ya me voy a acordar. Y ayer justamente me quedé, había llegado con tiempo, me quedé detrás de las cámaras, escuchando precisamente esto, el tema de los recursos naturales. Interesante también la cuestión de Bolivia, digo, porque la cuenca boliviana de gas está en declinación. Tal cual, así que pero no por casualidad te actor... conté lo de la colla con la garrafa, porque mientras todo faltaba, en otros gobiernos anteriores a Evo, se liquidó todo, se liquidó mal, lo regalaron. Y te agrego, para que no se repitan las historias, o intentemos que no se repitan las historias. Tal cual, Pablo, tal además, cual. Añelo, que es la ciudad como insignia de lo que tiene que ver con vaca muerta hoy por hoy, el 60% de la población no tiene conexión de gas. Pero te das cuenta, querido amigo, natural. Pero te das cuenta. Con todo lo que hemos hablado de los alquileres y demás, vos, de lo que es Añelo. Porque yo te digo una cosa, vos sos tremendo. ingeniero o el operario. Sí. No tenés dónde ir, ¿eh? Claro. Mañana te encomiendan y conseguiste un laburo, porque todos los laburos, como son específicos, te asignan un salariazo. No tenés dónde dormir. No tenés dónde dormir. Es un tema, es una Argentina a contramano. Vos querés ir para un lado y vas para otro. Te quiero hacer una pregunta que no tiene nada que ver con nada, pero tiene que ver con Pablo González. A ver. ¿Pablo González fue senador? Sí, fue senador nacional, creo que también fue diputado de Santa Cruz, y bueno, lo puso Cristina Kirchner. ¿Y no es candidato a senador ahora? ¿Es candidato ahora a senador? Es que, creo que sí. Abajo, digamos, de Alicia Kirchner. Sí, Alicia Kirchner. Y pero también está en la lista ahora de lo que resulte ahora en diciembre. Persona de confianza de la vicepresidenta. Ok, vamos, y avanzamos. Bueno, decíamos recién que en una de las reuniones estuvo entonces Pablo González, titular de YPF. ¿Sí? Después, no sé si hay una placa más, Mabel, no lo recuerdo. Pero bueno, fueron 2 plenarios. Esa fue muy importante, esa reunión. Fue muy importante esa reunión. Fantástico, gracias, Mabel. Esa fue la última placa, pero como decíamos recién, vino también Rollón a exponer respecto de GNL, de gas natural licuado. Tal cual. Y en esta comisión alguna vez lo vimos, o lo vimos todos en realidad. ¿Cuánto trabajo? A Rolando Figueroa defendiendo muy fuertemente el proyecto. Digo, Rolando Figueroa es un ex MPN, pero que a partir del 10 de diciembre va a ser... MPN, digo para la gente que no tenga la menor idea, es Movimiento Popular Neuquino. Exactamente. ZAPAC en algún momento. Así es. En algún momento, a partir del 10 de diciembre va a ser ni más ni menos que gobernador
de Neuquén, por eso mencionamos Y si al vuelve Rolo Figueroa. una vez más el Mundo Zapac a gobernar la provincia. Este es el gasoducto de Techín, ¿no? ¿Cómo? Sí, claro. Gasoducto de Techín. Es la Gasoducto empresa hecho. madre de casi todas las conexiones. Porque hace caños sin costura, ¿es? Que se Claro, dice. los caños sin costura, sí. El trabajo es gasoducto. impresionante. Cuando No, vos no, lo este país es dimensionás a escala, en medio de una realidad física tan contraria, porque hace frío, porque hay vientos, y ves a cada uno de los trabajadores y trabajadoras, es imponderable el reconocimiento, imponderable. Así es, y un gasoducto que se hizo bastante rápido, ¿no? En un tiempo casi récord, Sí, o sí. récord, que se inauguró el 9 de julio en un acto, creo que la última vez que lo vimos a Cristina Kirchner y a Alberto Fernández juntos. Sí, tal cual. Bueno, es una obra ni más ni menos que que amerita toda esa... tiene la dimensión histórica que amerita esa reunión, ¿no? Exactamente, va de yo Tratacén veía, de Neuquén a Salíqueló. ¿Qué era esa? Claro, votaron como si fuera un barco, vi estallido de una botella que debe ser para celebrar que la ¿Estabas obra... ahí, Pablo, en el comenzaba. botamiento del caño? Hubiese pedido una copa antes de que rompan Mirá la pero botella, el pero trabajo no estaba ahí, cotidiano, día y noche. No estaba ahí. Eso es un trabajo... ahí están cosiendo los caños, Es un trabajo extraordinario, no dejo de ponderarlo. Pero bueno, veremos, no tiene dictamen, por lo tanto... Claro. Ahí Pedrini mencionaba algo así como que podría llegar a la sesión, pero yo creo que, bueno, que va a costar alcanzar acuerdos para un proyecto que es muy ambicioso. Hay, obviamente, elecciones en el medio. Miren atrás donde duermen los trabajadores. Todos esos contenedores que ustedes están viendo, bueno, ahora el hombre está habilitando el gasoducto, dando, comillas, el puntapié inicial, saludándose. TGS. Pero todos esos trabajadores duermen en contenedores que se adaptan a las circunstancias. Todos esos contenedores que ven a los costados son los... Bueno, ahí no, ahí hay material, pero de alrededor son los contenedores donde trabajan y viven esos trabajadores. Imponderable. Hay una... Interesante, ahí están viajando los caños, ¿no? Uno se pregunta Claro. cómo hacen. Bueno, ahí lo vemos, ¿no? Vos sabés que yo... sin rutas, sin rutas. He viajado... Hacen caminos consolidados para poder... Claro, tal cual. He viajado en diciembre del año pasado por la ¿fuiste? provincia de Buenos Aires y yo veía estos camiones y yo digo, estos deben ir al gasoducto. No lo confirmé, obviamente. Pero tenía la intuición porque veía varios camiones así con... Más son, son cientos de kilómetros de ¿Ves esos esa caños? ruta consolidada? Obviamente. Mirá. Claro. Ahí están como presentados, diríamos, en la facultad. Claro. Yo, egresado de la Facultad Claro. de Arquitectura, presentados. ¿Cómo estaban egresado? Yo egresé de la Facultad de Arquitectura. Ah, bueno. Diseño y urbanismo, no como claro. arquitecto, como diseñador de imagen y sonido. Pero bueno, nada. Pero tengo mucha maqueta. Sí. Así que están presentados. Exacto, hoy vos lo presentás, no está puesto en su lugar, pero está presentado. Ahí tenés por lo menos. Y acá está lo mencionado de Cristina, Alberto, Massa. el jefe de gabinete, Rossi, obviamente, y esto es el Salíqueló, gobernador. que es el sur de la provincia de Buenos Aires, entonces está Axel Kicillof, que es el gobernador de la Cuando provincia. en forma ignorante decían que el caño final que era una puesta en escena y no entendían absolutamente nada, cuando se abre el plano vas a ver que hay un caño a la derecha. No, era puesta una maqueta y no entendían nada. Y aunque fuese una puesta en escena, No, digo, ¿qué es puesta en simbólico, escena? ¿qué No se importa? puede ser tan... ¿Qué importa? Bueno, punto final, o principio de un gran camino. ¿Qué me decías, querida Mabel? Bueno, fenómeno. Claro, uno de los programas, hoy justamente tengo que venir a grabar también entrevistas, pero uno de los programas que nos importa, nos interesa, en su mayoría Diputado TV, es Todo Cultura. Y ahí estuvo Silvia Carrasco, que es una artista plástica, y entre otras cosas dijo.
Fue como particularmente como muy lindo porque fue como un homenaje a la peli. La película se estrenó en el año 2003 y eran 20 años de Raimundo. Raimundo fue nuestra primera película y para nosotros fue muy importante porque era recuperar una parte de nuestra historia. Raimundo Gleiser es un cineasta desaparecido argentino. Cuando nosotros terminamos la escuela de cine en los años 90, ni siquiera habíamos visto una película de él. No existía la filmografía acá en el país, no existían imágenes de Raimundo. Entonces fueron 5 años de recuperar todo ese imaginario visual y sonoro que tenía que ver con la vida de él y de sus compañeros, pero también de alguna manera recuperar nuestra historia colectiva y personal, ¿no? Porque como en esa época jóvenes de 20 años que teníamos, desconocíamos qué era lo que había pasado en nuestro país, o sea, en los últimos 20 años. Y eso era una ausencia muy grande que no nos permitía construir identidad. O sea, como cineastas no podíamos decir qué queríamos contar si no sabíamos de dónde veníamos y quiénes eran nuestros referentes. Así que Raimundo siempre fue, como decimos, hacer de vuelta la escuela de cine, volver a aprender para qué hacer cine, por qué queríamos hacer cine y elegir quiénes iban a ser nuestros profesores. Digo, la dictadura nos robó una parte de nuestra historia, o intentó hacerlo. Entonces era una forma de dar batalla contra eso. Estábamos hablando de directores. Bueno, aquí reivindican a Raimundo Gleiser. Vos sabés que recién empezaba la democracia. En el año 84 y 85 hicimos con Mona Moncalvillo, Pasquini Durán y uno de la familia Gleiser un programa mañana, tarde y noche, enorme periodista. Pasquini Durán. Pasquini Durán. José María Pasquini Durán, capo. Y Mona y Gleiser. Uno de los Gleiser hicimos la historia de los golpes de Estado. Mañana es viernes primero. Mañana se cumple un año del intento de asesinato de Cristina. Claro. En un país donde la memoria va, viene, va. ¿Cómo quedó? ¿Cómo no tomamos? Yo creo que no hemos terminado de tomar dimensión de lo que pasó. Y estamos en un lío importante. Bueno, contame. O contanos. Sí, bueno, se está debatiendo aquí en esta Cámara este Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Pablo nombraba hace un ratito algunos aspectos. El proyecto de ley titulado Argentina Innovadora 2030, que tiene media sanción en la Cámara de Senadores, ¿no? Sí, avanzó del dictamen y lo promueve el gobierno por medio del ministro de Ciencia, Tecnología, Daniel Filmus, y la presidenta del CONICET, Ana Franchi, entre otras personas que están vinculadas directamente con esta actividad. Acá se discute en la Comisión de Ciencia que preside el diputado radical Facundo Manes. ¿Qué es lo que dice este proyecto? Que es un proyecto estratégico, ¿no? Lo tenemos en la siguiente placa. Si no leo, si no avanza la siguiente placa. Sí, ahí lo tenemos. Desafíos: erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental, impulsar la bioeconomía y la biotecnología para potenciar las producciones regionales, alcanzar la soberanía alimentaria, contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos, construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional, lograr una salud accesible, equitativa y de calidad. Todos desafíos muy ambiciosos, ¿no? Grandes títulos, ¿no? Claro, debería mover las manos, digo, claro. Sí. Grandes títulos, sí. Desarrollar el sector espacial, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa. Fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del mar argentino. Promover el desarrollo de la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la inclusión digital. Y potenciar la transición al desarrollo sostenible y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética.
ahora estamos llegando al punto de cómo se va a sostener todo esto. Bueno, las agendas son según ámbitos geográficos y temáticos de incumbencia, agendas estratégicas, que son las de los desafíos nacionales, las territoriales, entre las que se encuentran las integradoras y las agendas regionales. La siguiente placa, tenemos más información de estas agendas transversales, que son las de promoción del conocimiento, de tecnologías aplicadas a la investigación y desarrollo, la agenda de ciencias sociales y humanas, de cambio institucional. Ambicioso, ¿no? El proyecto. Muy ambicioso. Ambicioso sí. en sus objetivos, todo lo que está planteando. Muy ambicioso. Dejamos para el final cómo esto se va a sostener. A ¿Qué es financiar. esto, no? Acá está cómo Punto. se financia, dónde está el kit de la cuestión, ¿no? Sin inversión no hay todo esto, ¿no? Primero hay que apostar y hay que hacer una inversión fuerte. Desde el Estado, ¿no? Reivindiquemos el rol del Estado en todo esto, ¿no? Que viene vilipendiado en algunos discursos extraños. Inversiones. En cuanto a la inversión total e investigación, no, también podemos pensar, Estados Unidos invierte, las grandes potencias Totalmente. tienen estados muy fuertes. Las grandes potencias tienen estados muy poderosos. Así es. No tienen estados mínimos. Internet es un Inversiones. desarrollo de la... En cuanto a la inversión total, investigación y desarrollo, se proyecta que pasará del 0,52 del PBI en 2020 al 0,85 en el 2025 y al 1,70 en 2030, ¿no? Si no hay grandes inversiones, no se pueden desarrollar todas estas áreas, investigación, desarrollo, proyectar industria, conocimiento, informática, ¿no? Totalmente. Etcétera. Bueno, va a haber en breve... El martes 5, según tenemos acá. Hoy Gonza hablaba de martes 6, no sé, no chequeé el calendario, pero el martes 5 o martes 6. Bueno, primera semana de septiembre, entonces, exactamente. una nueva reunión de la Comisión de Ciencia. Ya hubo un par de reuniones informativas, Ahí estamos lo veo viendo imágenes. a Goyán, lo veo a Sí. Manes. Infrecuentemente vienen acá al anexo, ¿no? Infrecuentemente, ¿no? Digo, en sus oficinas, porque hoy justamente tratamos de buscar a algunos de los diputados y diputadas para poder charlar en voz alta, y hasta el mediodía había 2 o 3. Físicamente, digo, físicamente. Yo sé que cada uno está en lo suyo y están trabajando, no necesariamente necesitan estar en la oficina de este anexo o del Congreso para poder trabajar en este sentido, pero, y no necesariamente tienen que venir a Diputado TV, pero digo, infrecuentemente, ¿no? Infrecuentemente. Es una pena porque digo, sobre todo para conocimiento de todos aquellos que les importa y nos interesa. Qué sé yo, a nosotros nos importa, nos interesa que todo este planteo que no sea solamente enunciados, ¿no es cierto? Sino son solamente títulos y nos quedamos ahí nomás. Así es. Sí, a mí me da curiosidad saber si va a haber dictamen o no el martes ¿no? Porque es un proyecto ambicioso, como decíamos recién, y que además ya tuvo 2 o 3 reuniones de comisión. La cabecera es Ciencia y Tecnología, creo que es la única, no sé si es cabecera, que obviamente la preside un radical y eso puede generar algún ruido, pero bueno, es un hombre que viene del ámbito, se supone, de la academia, de la ciencia, de la neurociencia. Entonces... Manes. Claro. Claro. Debería haber consensos. Obviamente está muy instalado el discurso libertario. Manes sigue trabajando como médico. Ya hemos escuchado a Milei hablando de Conicet y demás. Hay que ver los países que han hecho desarrollos importantes. Sí. Por ejemplo, porque hace poco fue el aniversario de la independencia de la India. Yo estuve ahí. Contanos esa experiencia, ¿sabes que tenemos tiempo? Habló Daniel Filmus. ¿En dónde? ¿Allá en la India? Había varios ministros. No. Aquí en un hotel céntrico se celebró el aniversario de la independencia de la India, de los británicos, que fue 1949, no me quiero equivocar. Puede ser 1947 o 1949. Había varios ministros, estaba Cabandier de Ambiente, estaba Filmus, y Filmus venía de hacer un acuerdo con India, vinculado con intenciones, con temas científicos. Se habla de los paralelos que hay, o de la sinergia que puede haber entre Argentina e India. Nosotros a la India, yo viajé hace poco, por eso tengo un poco el tema India en la cabeza, la tenemos como muy lejos y como una civilización extraña a nosotros. Y está más cerca. Está mucho más cercano.
Está lejos geográficamente y es difícil llegar. Cierto. Pero es un país que ha crecido enormemente. Ahora hay una sonda que pusieron en la Luna tal cual. Hace poco. Me lo tiene contó mi amiga programas Nora Bar. muy importantes. Y India creció muchísimo a partir de la inversión y de un proyecto estratégico de desarrollo. Claro. Y si bien la tenemos lejos y no la tenemos en nuestra agenda, en el 2030 va a ser la tercera potencia planetaria. No lo digo yo, lo dice Goldman Sachs, lo dicen todos estos sectores del pensamiento económico que analizan las proyecciones, ¿no? ¿Y cómo lo logró? Además de sacar un montón de gente de la pobreza, con armando planes estratégicos. Todo, con estrategia y con inversión y con educación. Tal cual. Tal cual. Tienen un instituto de tecnología muy importante con 20 universidades en la India, muy meritocrático, donde se ingresa el 1% de todos los que se inscriben. Se inscriben como 1 millón, porque la India tiene 1.400 Pero no hay millones lugar de para personas. todos. Es decir, son estados que piensan estratégicamente hacia dónde van y le está dando resultados. Hay muchas cosas para mirar en un país que viene donde viene, ¿no? La democracia no más estamos grande del haciendo mundo. la panacea, sabemos Además, de todavía dónde viene la India, ¿no? existe las castas. A pesar de que en una casta y te vas a morir en esa casta, ¿no? A pesar de que fueron abolidas por la Constitución súper progresista de la época de Gandhi y Nehru, ¿no? De la independencia de la India, se da la Constitución y se declara la igualdad de todos, pero cambiar ese sistema que son 5 castas, naciste que viene de la cultura milenaria de la India, sobre es todo muy la difícil. religión, ¿no? Sobre todo la religión. Sí. ¿Viste? La religión te marca las reglas de juego. El hinduismo, ¿no? En ese caso, de una minoría musulmana. Totalmente. Pero inversión Y estatal, planes un rol estratégicos. activo y estrategia, y un rumbo hacia dónde vamos, y no planes delirantes y cosas delirantes. estrafalarias, El año ¿no? que viene va afuera. Pero bueno. ¿Qué te pasa con afuera? Ciencia y tecnología, No, bueno, el afuera. tema- ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó la cabeza? ¿Te despertaste con Ginebra? ¿Qué te pasó? Digo, Afuera. hay ejemplos para ver, no solamente Con los uno años quizás mira que la uno sociedad invierte para que ese italiana, la científico española, pueda la de tener. Estados Unidos, pero también podemos ver Hay otros países planetas. como India, que quizás lo podemos entender más que China. China es quizás más extraño para Bueno, nosotros ayer me explicaba culturalmente, pero la Restivo, India... nosotros conocemos el planiferio de izquierda a derecha. Es decir, de la izquierda es toda América, la derecha la Europa, el Asia y el África. Y por una cuestión de usos horarios, es al revés. No sé si estuviste viendo planiferios en la India o Ujú. ves en China. Y aparece lo que nosotros estamos a la izquierda, ellos están a la izquierda. Entonces, pues los usos horarios arrancan acá. Después vos querés ir para la Argentina o para el continente americano, empezás a sumar Es usos más, horarios. Creo que para la ¿Me Cancillería... entendés? Es bárbaro. Para la Cancillería india, nosotros, esta región, somos el este. Tal cual, pero esto es lo que te estoy diciendo. Nosotros somos el este. Hay un encargado para el este del planeta y ahí estamos El nosotros. hemisferio este. ponele. Pero Nosotros claro, somos el porque este. vos ponés el planiferio y decís, ay, Nosotros decimos nosotros Oriente y somos el claro, oeste. Occidente, Oriente, bueno. Nosotros es el lejano oriente. Claro. Ustedes están lejos. Ir a Argentina, culis mundis. Culis mundis. No, pero estamos en el culis mundis. Porque además, vos decís, Gráficamente, eso nosotros no tenemos conciencia. ¿pero cómo? ¿No? ¿De qué estamos No, hablando? vos sabés que el costo de logística para Argentina es clave. Pero vos Porque- estabas hablando del porque gas ya más que allá- importamos. Cuando marcamos recordé el tema del gasoducto que finalmente no abrieron después de la guerra, traer el gas desde el este europeo hasta el sur americano es una fortuna. Fortuna, sobre todo con bienes escasos. Después de la guerra, el combustible se utiliza para otra cosa. Los combustibles que, más allá del autito y la motito que cada uno cree, las cosas van y vienen con combustible. Todo con Entonces, energía. más, si existiera un paso bioceánico, sería mucho más fácil, pero no lo hay. No lo hay, porque vos agarrás sudeste y vienen al oeste en un toque. En un toque, no tienen que pegar toda la vuelta, no tienen que coronar todo África y recién venir para acá.
Es una locura. Pasa que no, ¿qué le vamos a dar a los chinos, a la India, al paso bioceánico y después si se queda todo? Se quiere matar. Es así. A ver, muchachos, ¿hace cuántos años estamos escuchando el tema del Mercosur? Chile nunca estuvo en el Mercosur, siempre estuvo como visitante, como que... Si Chile le devolviera lo que le robó a Bolivia, el paso de Brasil a Argentina a directamente el Pacífico, sería maravilloso. Bueno, lo que tiene Estados Unidos con su ida y vuelta entre el Atlántico y el Pacífico. Claro. Bueno, ahí me Como el están canal de Panamá. anoticiando que ya tenemos pasos perdidos. ¿Está el amigo Gonza? Dale. Horacio, estamos aquí nosotros, aquí en Los Pasos Perdidos, en este salón tan grande, donde se está preparando en estos momentos un escenario por un evento que va a haber en las próximas horas, en los próximos días y la próxima semana también. Pero recordemos que nosotros también tenemos que hablar de lo que va sucediendo en el día a día, pero también de lo que pasó, porque no sé si lo recordás, Horacio, hace muy poquito aquí se hizo una asamblea nacional que se desarrolló inclusive aquí en este lugar donde estamos nosotros, que refiere a todo el colectivo travesti trans, de lesbianas y afrodescendientes justamente, que vinieron a hacer una asamblea aquí, la primera a nivel nacional, que organizó el INADI y el CAF, justamente en donde diputados le abrió las puertas justamente para que puedan expresar sus derechos, cuál era la intención que tenían para continuar y qué legislación, por ejemplo, se puede llegar a generar a través de ello. Inclusive, no sé si recordás, Horacio, que uno de los puntos que se recordaron en el recinto de la Honorable Cámara y que había tenido la posibilidad de hablar cada una de las representantes, bueno, había sido que justamente no había ninguna representante en la Cámara, sea hombre, mujer, como representante afrodescendiente, ¿no? Por ejemplo, no había ningún diputado ni ninguna diputada afrodescendiente. Entonces, una de las intenciones de aquí en adelante es la posibilidad de generar un cupo afrodescendiente para que conforme con un cierto porcentaje, estoy hablando ya técnicamente, dentro de la Cámara. ¿Recordás aquella jornada, Horacio, de la Asamblea Nacional que se realizó por aquí, por estos sectores? Claro. Sí, exacto. Bueno, esto lo traje a colación porque fíjate que hoy es el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. Hoy, 31 de agosto, es este Día Internacional para que tengamos en cuenta, y me parecía importante también mencionar lógicamente lo que refiere dentro del ámbito del Congreso de la Nación, en el ámbito de aquí de la Cámara de Diputados, qué vínculo hay, ¿no?, respecto a la legislación y a las personas afrodescendientes. Bueno, fíjate que aquí en mis manos también tengo, por ejemplo, un proyecto de la diputada Mónica Macha. ¿Qué es este proyecto? Que además está también acompañado y con la cofirma de Graciela Landricini y de Carolina Moisés. Bueno, es básicamente instruir el 25 de julio de cada año como el día, atento con este nombre, al Día Nacional de las Mujeres Lesbianas, Bisexuales, Travesti, Trans, no binarias, intersex y otras identidades y expresiones de género afrodescendientes, afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora. Bueno, esto es en concordancia, lógicamente, a un día muy importante en el cual la diputada Mónica Macha, en su proyecto y en sus fundamentos, habla del 25 de junio, justamente porque en distintos lugares del mundo ese día se celebra justamente, y lo quiero buscar para decirlo con exactitud, todos los 25 de julio se celebra en varias partes del mundo el Día Internacional de las Mujeres Afroamericanas, Afrocaribeñas y de la diáspora. Por eso quiere atraerlo aquí a nuestro país para que haya una legislación también en concordancia con lo que sucede en distintos puntos del mundo. Y esto lo que hace, me parece, Horacio, es unir, son lazos que se generan desde nuestro país, desde la Argentina, con estas legislaciones, también para remarcar el componente tan importante del respeto y sobre todo de la diversidad, en este caso con la lucha de todas las personas afrodescendientes en nuestro país, que por ejemplo lo vemos reflejado
reflejado inclusive hasta en los cuadros de las distintas comisiones, en donde nosotros siempre observamos, Horacio, y le contamos a la gente de qué se trata cada uno de ellos. La Cámara de Diputados, que le ha abierto las puertas a esta Asamblea Nacional que se desarrolló no hace tanto tiempo. Y, por ejemplo, quería traer también para que se entienda cuál es el vínculo, la relación, porque este proyecto de Mónica Macha fue presentado a fines de julio, hace muy poquito realmente, y fue este año, y por eso me parecía que en este Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, hoy 31 de agosto, estaba bueno entender y saber por qué parte van las legislaciones, por lo menos aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, muy bueno, muy oportuno y está bien y muy justo, me parece, para poder comprender la globalidad donde todos somos iguales pero diferentes. Muchísimas gracias, querido. Muchas gracias. Un placer, Horacio. Un abrazo Igual, grande. hermano. Muchas gracias. Bueno, el tema de los blanqueos y de la plata que está afuera, durante la presidencia de Sergio Massa en la Cámara de Diputados se gestionó vía Estados Unidos y después el propio Massa ya fuera de la Cámara, incluso siendo ministro, nos reveló que las decisiones del secreto guardado en los Estados Unidos iba a venir a la Argentina de dinero no declarado ni acá, pero allá o escondido. Sobre esta cuestión y de qué manera está trabajando el Congreso, el presidente de la Comisión de Presupuesto y diputado, Carlos Heller, dijo: aquí ahora dictaminamos lo que quedó pendiente de la semana pasada, que ustedes recordarán que yo, a pesar de que ya habíamos emitido dictamen, como se generó ahí una cuestión de una palabra que había aparecido de informativa, y para despejar cualquier tipo de duda formal o legal, volvimos a convocar para repetir la firma del dictamen y que no hubiera ningún tipo de observación desde el punto de vista formal. Así que, bueno, se dictaminó con 25 firmas a favor. La oposición dijo que va a presentar un dictamen de rechazo. La semana pasada habían pedido tiempo para generar un dictamen de minoría, pero hoy dijeron que van a presentar un dictamen de rechazo. Es una actitud difícil de comprender, porque estamos hablando justamente de un régimen que debe ser tratado primero en diputados, después tiene que ir al Senado, así que va a estar vigente cerca de fin de año y tiene un año para la exteriorización, es decir que es útil, es una herramienta para quien resulte ganador y tenga la responsabilidad de gobernar la nación por los próximos 4 años. Y también hemos mostrado que el régimen que estamos planteando tiene que ver con todo un mecanismo de intercambio de información, y en particular la vida cuenta del principal destino de la fuga de capitales de la Argentina, que son los Estados Unidos, y que esta ley, este proyecto convertido en ley, es una de las herramientas necesarias para que a través del intercambio de información a aquellos que no acepten la exteriorización, el Estado Nacional pueda ir detrás de ellos para perseguirlos desde el punto de vista tanto penal como económico, ¿no? Todo un tema, es todo un tema, es todo un tema. Vos fíjate, estaba pensando, ¿qué cosa las asociaciones libres? Hoy estoy, a veces le digo, che, Horacio, para un poco, asociás todo el tiempo. ¿Qué hacían los piratas? Viste, de los dinosaurios fui a los piratas. Puedo ir a cualquier lado, ¿no? Claro. Qué suerte que tengo el melón, más o menos. ¿Qué hacían los piratas? Los tipos, entre bucaneros y corsarios y los piratas, ¿vos te acordás? Vos que recién venís, ¿te acordás lo que hacían los piratas y los bucaneros? ¿Qué hacían los piratas y bucaneros? Robaban de un barco a otro, ¿te acordás? ¿Y qué hacían con la...? ¿Qué hacían con...? La enterraban en una isla. Cualquiera, en cualquier lugar. La escondían. La escondían. ¿Y en qué se basaron después la otra película? Vamos a buscar el tesoro. La isla del tesoro. Qué buena novela. La isla del tesoro, lo leíamos cuando éramos menos que adolescentes. Yo lo leía a los 10, 11, en esa colección Robin Hood que venían todas amarillas. Sí, están versiones pero, abreviadas. ¿qué hacían los piratas? Porque una cosa, en realidad, ¿qué eran los piratas, los bucaneros y todas esas cosas? Eran tipos que laburaban para el rey de turno y le decían, mira, por ahí
van los fulanos que van de ahí para ahí. No sopes, te armo el barco, los cañones, me los cruzás en el camino y me lo traes. Pero siempre los jodían al rey, no siempre se lo llevaban al rey. Entonces iban a esas islas maravillosas, que no es solamente para poner y tomar sol y comer un coco y dormir con una bajo el cielo de las estrellas, casi digo cualquier cosa, y los tipos los escondían y hacían el mapita, no el GPS, y escondían el tesoro. La vida va, la vida va, la vida va, y todo eso no fue hace mucho, ¿eh? Estás hablando 1300, 1400, que son para la humanidad 600 años. Nada. Estamos hablando de los dinosaurios que tienen millones y estamos buscando el gas que está ahí abajo. Y los tipos guardaban el mapa y había que buscar el mapa. Entonces te llevabas al tipo que lo enterró y ahora le pedís a los gringos que inventaron, es fantástico, es fantástico, inventaron, nacionalizaron todas esas islas que están alrededor y pusieron sus bancos. Es de una alta hipocresía, son jodidos. Entonces vos podés ir con un pase así y metiste en el First Bank de Bahamas. Entonces voy a decir, hola, sí, estoy en la Reserva Federal, quisiera saber si hay dineros argentinos ahí. Sí, se lo prometemos, se lo vamos a dar. Y están en el banco de ellos, en la isla que está enfrente. Bueno, la isla de Man, enfrente en el Reino Unido. Pero totalmente, ahí. pero totalmente. Una Por lo pronto, jurisdicción ahorro argentino. impositiva dudosa. Ahorro argentino. Contaros. Bueno, ahí escuchábamos recién a Carlos Heller, que es Hay el titular. que hablar de piratas y bucaneros a las 2 menos cuarto de la tarde. Papá. Hay mucha lectura ahí. Bueno, y entonces Y en la decíamos Cámara de recién, Diputados ni te cuento. No, por Dios. decíamos recién que escuchábamos a Carlos Heller, el titular de la Comisión de Presupuesto, hablando de este proyecto que también impulsa el Ministerio de Economía, que en el lenguaje un poco argentino es resabido, ya muy conocido, que es la del blanqueo o la de la posibilidad de que aquellas personas o empresas que no tengan declaradas ante la FIP, ante el fisco, activos en moneda extranjera, puedan hacerlo, obviamente con una carga tributaria menor y obviamente no viéndose alcanzado por ningún tipo de sanción hacia atrás en el tiempo, ni tampoco tenés que pagar impuestos retroactivamente, sino que a partir de ahí empezás a pagar. Esta pregunta se la hice yo, creo que a Casareto y también a Heller, acá en Diputados TV. Les pregunté más o menos cuánto estimaban poder recaudar por este proyecto de ley. Ambos me contestaron que no hay una estimación, no hay un número certero, no hay un número fijo. Se habla que los argentinos tenemos fuera del circuito muchísimo dinero, cerca de 400.000 millones de dólares, un poco más, poco menos, como son justamente activos no declarados, es muy difícil precisarlo, pero tampoco hay precisión de cuánto ingresaría. Sí podemos recordar lo que fue el de Mauricio Macri, el último gran blanqueo, en donde se blanquearon más de 100.000 millones de dólares, creo que cerca de 115.000, 120.000 millones. Pero vamos a meternos en lo que tiene que ver con este proyecto que acaba de tener dictamen en la Comisión de Presupuesto y que tal vez, si el oficialismo logra los consensos, bajaría a sesión, bajaría a recinto el 13 de septiembre. Alícuotas. 5% cuando exista repatriación desde la entrada en vigencia de la ley hasta transcurridos los 120 días corridos. 10 para los bienes declarados desde el vencimiento del plazo del punto anterior hasta los 120 días corridos. Es decir, la alícuota a pagar va incrementándose a medida desde que entra en vigencia la ley, vos vas declarando. Los primeros 120 días, 5%. Después, hasta llegar a los 240 días, 10%. A ver, alícuotas en la próxima placa. 20% para los bienes declarados. Bueno, en los 120 días posteriores a los segundos 120 días, espero estar siendo claro, pero en definitiva son 360 días que tiene el año. Bueno, si lo declaras al principio son 5, si lo declaras en la mitad son 10 y si lo declaras en el último tramo son 20% que tenés que pagar. En el caso de que los bienes no se repatrien, es decir, que no vuelvan a ingresar al país, no ingresen al territorio nacional, sino que vos lo dejás, por ejemplo, en una cuenta en alguna de estas islas que estábamos mencionando recién, las alícuotas van del 7,5 al 22,5, obviamente teniendo en cuenta el periodo en el que vos exteriorizás ese activo que no está declarado.
Siguiente placa, porfa. Regímenes o régimen simplificado de declaración. El 1,5 aplicable a personas humanas que exterioricen tenencia de moneda nacional y o extranjera y el monto no supere el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos 3 periodos fiscales y con un tope de hasta 50.000. A ver, vamos a pasarlo en claro. 1,5 es lo que deberías pagar, ¿no? Según lo que vayas a declarar. Y obviamente que siempre y cuando con un tope de hasta $50.000 y siempre y cuando el monto de lo que vos declarás no supere el 35% del promedio de tus ingresos en los últimos 3 años. Es un poco engorroso, pero de alguna manera lo que estás diciendo acá, personas humanas, no personas físicas, no empresas, bueno, te estoy facilitando que puedas ingresar con una alícuota bien baja, como vemos antes empezaba en 5, bueno, acá estamos hablando de 1,5. A ver, siguiente placa. Excepciones. Impuesto a las ganancias, es decir, que no se tributa a ganancias. Impuestos internos y al valor agregado, tampoco se tributa. Impuestos sobre los bienes personales, esto estamos hablando retroactivamente, obviamente que una vez que vos lo declaraste, sí empezás a tributar bienes personales. Y contribuciones especiales en lo que tiene que ver con el marco de las cooperativas. A ver, gracias Mabe por la nueva placa. En la reunión de la Comisión de Presupuesto del 29 de agosto, el Frente de Todos dictaminó el proyecto con 25 firmas sobre los 36 diputados que estaban presentes. Juntos por el Cambio presentó un dictamen de rechazo y obviamente los argumentos son los de siempre, ¿no? Que en una moratoria vos estás de alguna manera premiando a quien no declaró los activos, que se está de alguna manera estimulando a que no se cumpla en tiempo y forma el pago de los tributos y que tiene más que ver, si se quiere, con un momento político, con un momento de buscar algún tipo de recaudación que con la finalidad de tener un esquema tributario justo, sólido y demás. Entonces, un poco son esos los argumentos desde Juntos por el Cambio. Por eso digo que va a costar para mí que lleguen al número para poder tratarlo en el recinto. Y características, estos interesantes, no podrán blanquear aquellos que desde el 1 de enero del 2010 se hayan desempeñado en la función pública, como tampoco cónyuges, convivientes, padres e hijos de ex y actuales funcionarios. Este ítem para mí tiene un mensaje. ¿A vos qué te parece? Del blanqueo anterior. Exactamente, para Mauricio Macri blanqueó la familia, ¿no? Gracias, Guido. Y acá vemos también que en el texto final se había eliminado a lo referido a la figura del colaborador, que es una suerte de delación premediada. Esto fue muy polémico cuando vino del Senado. Exacto. El proyecto que había impulsado el senador Parrilli, ¿no? ¿Qué se supone que es eso del colaborador? Era un proyecto del senador Parrilli que, no sé, un contador. Imagínate a alguien de tanta confianza. O el que tenga los vínculos con el exterior. Que te haga el puente para poder hacer. Que viene y delata y encima se lleva un premio. Era algo muy, muy cuestionable, ¿no? Jurídicamente. Claro, el tipo sabía todo, o la tipa sabía todo, claro. Y va y lo cuenta. Va y lo cuenta. Sí, delación premiada se usa más para temas penales, para la ley del arrepentido y todo eso. La ley del arrepentido. Sí. Ayer... estas cosas tan locas. Ayer, bueno, hoy dolorosamente es una tragedia. Un hombre que estaba en una heladería, van a robarle el celular y lo apuñalan y lo matan. Hace muy pocos meses había sido papá. Y hace 2 días me mandan desde Estados Unidos una foto de Bursaco, el ministro de Seguridad de Buenos Aires, viendo el USA Open. El Open, ¿no? Sí, puede tener lo que quiera, y Buenos Aires está descubierta. Bursaco, no, ¿por qué lo traigo a relación a esta cabeza que todo el tiempo tiene ropa tendida que vuela? A mí me gusta esa figura. Su hermano es un buchón, está implicado en el FIFA Gate. Claro, Alejandro Bursaco. Está con domiciliaria porque buchoneó o es un arrepentido y dijo, él y él son los que se la llevaron. ¿Y vos también? Sí, pero un poquitito. Bueno, llévatelos y vos te damos la domiciliaria.
Cosas de la vida. Cosas Claro, de la vida. Relación Bueno, Premiada el papá te de él disparó eso. fue secretario de medios con Carlitos Saúl. Bueno, queridos amigos, ha sido un día muy interesante para... ¿Cómo está la ropa, eh? Que la ropa tendida no vuela, al contrario, secándose al sol. Chau, querido amigo. Hasta el lunes. Chau, querido amigo. Gracias. No te vayas, estás en Diputado Televisión.